Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Saludo cordial, Magisterio Antioqueño, colombiano, comunidad educativa en general. Un placer acompañarlos nuevamente en una emisión más de Despertar Educativo. Hoy originando nuestro programa desde la finca La Juliana, ubicada en el occidente antioqueño, en el municipio de San Jerónimo, donde todos los maestros y maestras afiliadas a la organización sindical pueden disfrutar de este espacio. Este lugar, la finca La Juliana, cuenta con una capacidad aproximadamente para 100 personas, con 18 cabañas, una casona, 2 piscinas, zonas verdes recreativas, además de un kiosco para realizar reuniones. Si usted, maestro afiliado a la organización sindical, quiere venir y disfrutar de este espacio, puede hacer la reserva a través de la Secretaría de Presidencia. De esta forma, damos inicio a Despertar Educativo. Bienvenidos. Presidenta de Adida destaca la importancia de la declaración de bienes y rentas, recordando a los docentes sus obligaciones legales, mientras invita a luchar por la educación pública y sus derechos laborales. Secretario General de Adida reflexiona sobre la reforma laboral, informa sobre los pagos de la prima de servicios y retroactivos e invita a disfrutar de los juegos departamentales del Magisterio Antioqueño. El Magisterio logra avances históricos en garantías laborales tras negociaciones con el Gobierno Nacional. Próximo martes se firmarán los acuerdos obtenidos. Sanción de la reforma laboral se convierte en un avance histórico que devuelve derechos y fortalece la estabilidad laboral en Colombia. Luchar vale la pena. Marco Raúl Mejía, dinamizador del movimiento pedagógico, expone el papel del maestro y las pedagogías que emergen desde los territorios para resaltar las particularidades de cada lugar. El día de hoy se realiza la inauguración de los Juegos del Magisterio en el municipio de Ciudad Bolívar. 4.244 maestros y maestras deportistas se darán cita en 12 disciplinas deportivas, además también de actividades artísticas y culturales. Este evento se realizará hasta el 4 de julio. Muchos éxitos a todos los maestros que participarán. De esta forma damos inicio a Despertar Educativo y vamos a ver el informe de la presidenta de la organización sindical, Lidia Yasmín Morales Cuervo. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. Inicio la intervención de hoy con la frase de Harriet Tubman, una mujer activista social estadounidense, quien tras escapar de la esclavitud realizó unas 13 misiones para rescatar aproximadamente 70 personas de la esclavitud. También fundó el Hogar para Negros Ancianos e Indigentes y apoyó los derechos de las mujeres. Ella dijo: cada gran sueño comienza con un soñador. Siempre recuerda que tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la pasión por alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Magisterio, se llegó el momento de diligenciar el SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. Recuerden que la actualización anual de la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas en el SIGEP 2 es una obligación legal para todos los servidores públicos y trabajadores oficiales. Esta obligación se basa en la normatividad vigente, pues el decreto 1083 del 2015 establece la obligación de presentar el formulario único de declaración de bienes y rentas. ¿Qué pasa si no cumplo con la obligación? La no presentación de la declaración juramentada de bienes y rentas puede generar sanciones legales y administrativas. ¿Qué debo hacer para recuperar el acceso a la cuenta en caso de haberlo olvidado? Debo enviar un mensaje al correo pqrsd06@antioquia.go.co
donde debe adjuntar en el mensaje todos los datos personales, nombre, cédula, teléfono, correo electrónico, entidad territorial a la que pertenece y municipio, y adjuntar en PDF la fotocopia del documento de identidad. Ahora hablemos de la retención en la fuente. En cuanto al tema del procedimiento 2 de retención en la fuente para empleados, tema que abordo, puesto que con frecuencia preguntan los maestros y uno mismo se cuestiona del por qué nos descuentan dinero de nuestros salarios. Ahora bien, ¿qué es la retención en la fuente? La retención es un dinero que nos descuentan del salario cada mes como un anticipo del impuesto de renta que debemos pagar al Estado. ¿Qué es el procedimiento 2? Es una forma de calcular esa retención. Es el procedimiento que aplica cuando somos empleados públicos o privados con ingresos fijos cada mes, como muchos maestros del sector oficial. ¿Cómo funciona el procedimiento 2? Este procedimiento está estipulado en el artículo 386 del Estatuto Tributario, donde dice que la entidad que nos paga, como es el caso de los maestros de la Secretaría de Educación, ellos calculan cuánto ganamos al año. Con base a nuestro salario mensual y a ese ingreso, le restan algunas deducciones permitidas por ley, como salud, pensión, aportes voluntarios, etc. Con el ingreso restante, aplican unas tarifas de retención, las cuales dependen de cuánto ganamos. Ese valor se divide en 12 partes, por eso se nos descuenta cada mes una cuota similar. Para finalizar, les quiero contar que nuevamente ADIDA, en convenio con la Universidad de San Buenaventura, está ofreciendo el Diplomado en Formación Pedagógica para profesionales no licenciados. Dicho curso dura 480 horas, el cual inicia el 10 de julio y finaliza el 30 de octubre. Si usted es afiliado al sindicato de ADIDA, inscríbase al diplomado y obtendrá una tarifa especial. Para mayor información se pueden comunicar al teléfono que aparece en pantalla. Como organización sindical, continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. En Despertar Educativo conversamos con el ejecutivo de FECODE, Luis Grimaldo, para que nos contara cómo avanza el tema de negociaciones con el gobierno nacional y otros temas importantes de interés del magisterio antioqueño y colombiano. En el marco de las negociaciones entre el gobierno nacional y las organizaciones sindicales del sector educativo, se lograron acuerdos clave que representan un avance en la defensa de los derechos del magisterio. Las discusiones realizadas en la Mesa Sectorial de Educación bajo el Decreto 243 de 2023 permitieron consolidar compromisos que beneficiarán a miles de docentes en todo el país. Uno de los principales logros es la nivelación salarial, que consiste en un incremento del 3% por encima del IPC. Este ajuste será aplicado de forma progresiva entre el año 2026 y 2028 y representa una mejora superior a la alcanzada en la mesa estatal. La firma oficial de estos acuerdos está prevista para el próximo martes. Adicionalmente, se estableció un reconocimiento especial para los docentes regidos por el Decreto 2277, quienes históricamente han enfrentado limitaciones para avanzar en el escalafón. Esta bonificación, sin antecedentes, será implementada en 3 fases, año 2026, año 2027 y año 2028, vinculada a la antigüedad en el cargo y con efectos salariales y pensionales. Aunque el porcentaje inicial acordado es del 0,7%, se dejó abierta la puerta para su fortalecimiento en futuras negociaciones. Hoy somos 104.000 maestros del 2277, de los cuales 84.000 estamos en el grado 14 y que la mayoría utilizamos las maestrías y los doctorados para llegar a 14, entonces nos tocaría volver a estudiar y que esa propuesta no nos gustó. Hoy le hicimos una propuesta al gobierno que hiciera un análisis por antigüedad, o sea, ¿cuántos años tengo yo de estar en la 14? 20, 15, 10, 5 años, y que ahí demos unos incentivos prorrogados en el tiempo, para el 2026, para el 2027, para el 2028, y cada 3 años lo vayamos renovando esos incentivos para que no se estanque. Otro punto clave de la agenda sindical abordado fue la garantía de derechos laborales y ascenso para los docentes del Decreto 1278. En este sentido, se ratificó la continuidad del proceso de ascenso y reubicación,
cuya segunda cohorte está próxima a ser convocada, con recursos asegurados por parte del Estado. Además, se logró el compromiso de institucionalizar este proceso de manera anual, evitando retrasos como los vividos en años anteriores. Los recursos están. ¿Y cómo se hace? Se hacen a través de la deuda fiscal. Si la deuda fiscal nos ayuda a conseguir los dineros. Fíjate que el anterior corte, 82.000 compañeros ganaron y ya les pagaron su ascenso, su retroactivo y su reubicación. Acabamos de hacer el acuerdo con el gobierno que garantice que anualmente estén los dineros para ascenso y reubicación. Que esto no se estanque como se estancó esta corte, duró 7 años, sino que vayamos avanzando. El gobierno se compromete a dejar los dineros, que todos los años haya ascenso o reubicación. Entre otros temas económicos fuera del marco de esta negociación, es importante mencionar que el incremento salarial ya fue decretado y su pago depende ahora de la agilidad de cada Secretaría de Educación. Algunas entidades territoriales ya comenzaron a hacer el ajuste en las nóminas de este mes. Sin embargo, queda pendiente el pago del retroactivo que deberá gestionarse de forma local. Hoy depende de cada secretaría. Ya los decretos están. Hay un tema que es complicado en la secretaría, que es la parametrización de cada maestro. Cada maestro gana un salario diferente. Cada maestro tiene características diferentes. Cada maestro le aporta su cesantía, su pensión de manera distinta. Eso no es tan fácil. Entonces depende de la agilidad de cada secretaría. Estos avances son el resultado de la unidad y la lucha colectiva del magisterio y representan no solo conquistas salariales y laborales, sino también un paso firme hacia la dignificación docente y la defensa de la educación pública en Colombia. Despertar educativo. ADIDA es el sindicato que agremia aproximadamente al 80% de los docentes y directivos docentes que laboran en el departamento de Antioquia. Vela por una educación pública de calidad, financiada por el Estado y por el cumplimiento de los derechos constitucionales de sus afiliados. Miles de maestros en Antioquia convierten a esta organización en uno de los sindicatos más grandes del país y que ha logrado en sus más de 6 décadas de lucha reivindicaciones tan importantes como la estabilidad laboral de los maestros, la reversión de colegios por cobertura al sector oficial, conquistas económicas como la bonificación por zonas de difícil acceso, la aplicación del debido proceso a educadores con dificultades, la interlocución ante los entes gubernamentales, la creación del Fondo de Prestaciones Sociales para el Magisterio. Si usted, maestro, se afilia a ADIDA, podrá disfrutar de todos los beneficios que ofrece la organización sindical, como la Biblioteca Concertada ADIDA con FENALCO, un espacio especializado en investigación y pedagogía, asesoría jurídica permanente. Un grupo de abogados especializados están siempre dispuestos a asesorar y vigilar los intereses de sus afiliados. El Centro de Estudios e Investigación Docente, CEID, capacita permanentemente a los docentes afiliados en nuevas competencias para su mejor desempeño profesional. El Centro Recreativo La Juliana, un espacio de descanso para compartir en familia en el municipio de San Jerónimo. Somos el único sindicato en Colombia en tener un club deportivo oficial y una amplia programación de actividades deportivas y culturales para los afiliados y sus familias. ADIDA ofrece a los docentes que hacen parte de la organización formación político-sindical e ideológica gracias a su escuela sindical ESA. La organización ofrece un auxilio económico por la muerte de padres, cónyuge o hijos del educador por un salario mínimo mensual legal vigente y de 22 a las familias por la muerte del docente afiliado al Fondo Solidario. Contamos con uno de los mejores teatros de la ciudad al servicio de los maestros. Además, usted como afiliado ayudará a fortalecer los medios de comunicación institucionales como radio, televisión, las redes sociales y las revistas digitales que encontrará en la página web oficial.
medios de comunicación alternativos que por muchos años han visibilizado la profesión docente desde lo social, lo político y lo pedagógico. Muchas son las razones para que usted, compañero maestro, se sume a esta organización que reivindica la profesión docente con dignidad y respeto y que forja desde la lucha la defensa de la educación pública. Afíliate a DIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Despertar educativo. En una entrevista concedida para Despertar Educativo, Marco Raúl Mejía, uno de los máximos exponentes del movimiento pedagógico, nos cuenta algunas reflexiones sobre los últimos 40 años de la educación y el papel que cumplen, por supuesto, los sindicatos, los educadores y las políticas educativas instauradas en la actualidad. Revisando el enfoque educativo en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, uno de los dinamizadores del movimiento pedagógico en Colombia, Marco Raúl Mejía, observa cómo la labor del docente se ha visto reducida a ser transmisores de contenidos, dejando letargada la reflexión social y la crítica a las situaciones que aquejan a la ciudadanía. Lo más interesante es que hemos pasado en estos últimos 30, 40 años, es que el neoliberalismo ha venido haciendo la erosión de la escuela con el asalto a la pedagogía. Entonces, por ejemplo, generó todo el proceso de despedagogización. Maestros que lo único que necesitan es el saber específico, porque ahora lo que interesa es el saber y las didácticas para enseñar las matemáticas, la biología. Y se perdió la reflexión social de la pedagogía. Y al perderse la reflexión, pero también el apagón pedagógico global. Ese apagón pedagógico global nos muestra cómo nos vienen proponiendo que ahora vamos a cambiar la educación si asumimos las tecnologías, como si las tecnologías no fueran parte de una cultura. Por ello, viviendo en un escenario marcado por intereses de una parte de la sociedad, se levanta una lucha por una educación más auténtica, entendiendo las dinámicas de los territorios, una educación que no enseñe solo a los estudiantes a aprobar exámenes, sino donde se formen a seres humanos reflexivos, con valores y conciencia. Hoy hay unos acercamientos y unas crisis que nos están mostrando que esos conocimientos que nos vendieron como universales funcionan en lo que algunos autores han llamado los etnoconocimientos, los conocimientos marcados por el territorio, los conocimientos organizados desde las dinámicas contextuales. Y eso ha generado la emergencia de las geopedagogías, unas pedagogías determinadas por los nuevos territorios contextuales, pero también los nuevos territorios conceptuales, los nuevos territorios éticos, los nuevos territorios de los nuevos entendimientos de la ciencia. Entonces es un momento maravilloso, porque también nos han venido ya a decirnos que en la tecnología está la solución a todos los problemas de la escuela si aplicamos una serie de programas que nos venden y mucha gente anda corriendo a la tecnología usándola como ferretería, como una ferretería, y no trabajando la pedagogía y los procesos en los cuales la gente se ve obligada a hacer real en los contextos y en los territorios los saberes que tiene. Más allá de las áreas del conocimiento en un inicio mencionadas, se invita a ver una educación donde se integren otros saberes fundamentales, una educación que evalúe el contexto de cada centro de enseñanza, unos docentes autónomos y unos educandos íntegros con oportunidad de crecimiento. Por eso hoy es tan importante rescatar el movimiento pedagógico, porque la pedagogía es el lugar, es la manera como el saber del educador hace visible su manera como concibe el mundo, el horizonte de para qué, por qué educar, en dónde educar, cómo educar. Y eso nos va a mostrar que esas geopedagogías van a ser el lugar en el cual se expresa específicamente el saber del maestro autónomo. En el ámbito pedagógico, la educación ha mostrado retos en el sistema, falencias estructurales y la necesidad de generar acciones con poder transformador. Marco Raúl Mejía, finalmente, hace un llamado a los sindicatos para acercarse a los territorios y fortalecerse desde las instituciones. El mundo de hoy exige cambios profundos y yo creo que
ese desplazamiento que se ha dado hacia la escuela, hacia la institución, hace que ese mundo micro del maestro se vuelva muy importante. Entonces hay que decirle a los sindicatos que es necesario que construyan o reorganicen su construcción sindical desde las instituciones educativas, pero construir movimiento pedagógico desde las instituciones educativas. Entonces no podemos seguir con sindicatos que son fuertes en lo nacional, en lo departamental, débiles en los municipios y casi inexistentes en los centros educativos. Hay que recuperar los centros educativos como ese lugar de combate. Despertar educativo. La actual coyuntura nacional en materia política nos obliga a hablar en Despertar Educativo de la reforma laboral. A continuación vamos a conocer en qué consiste y cuáles son los beneficios, sobre todo para la clase trabajadora. La sanción presidencial de la reforma laboral representa un avance histórico en la defensa de los derechos laborales en Colombia. Desde ADIDA destacamos que esta legislación recupera conquistas perdidas como el inicio del recargo nocturno desde las 7 de la noche, el aumento progresivo del pago por trabajo dominical hasta el 100% y la limitación del uso abusivo de contratos a término fijo. El tema de los contratos a término fijo que se utiliza mucho para flexibilizar y hacer que no sean estables el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras a partir de contratos indefinidos en el tiempo usando la modalidad de contrato a término fijo. Creo que conocemos casos de personas que llevan 10 años en la modalidad de contrato a término fijo y ponerle un límite a eso garantiza estabilidad y por lo tanto también elimina grados de precarización laboral. Además, se formaliza el contrato de aprendizaje del SENA como un vínculo laboral con salario, seguridad social y reconocimiento de la experiencia y se establece el contrato indefinido como norma general, fortaleciendo así la estabilidad y combatiendo la precarización laboral. Hay dos medidas que me parecen que a nuestro entender son fundamentales. Por ejemplo, los contratos laborales para los aprendices. No es menor el número de jóvenes que se verán beneficiados con ellos, que son 400.000. La reforma también establece medidas sociales fundamentales. Médicos internos deberán recibir al menos un salario mínimo. Se garantiza la jornada de 8 horas para trabajadoras del hogar y las empresas estarán obligadas a contratar personas con discapacidad. Se crean programas de apoyo a la formalización para jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años. Esta conquista no habría sido posible sin el protagonismo del movimiento sindical. Como magisterio organizado, reafirmamos que seguiremos exigiendo la restitución plena del derecho colectivo al trabajo, la negociación sin restricciones y la defensa de la libertad sindical, elementos que aún deben ser fortalecidos. La reforma es un triunfo, pero la lucha continúa. Es evidente que sectores empresariales, sectores que tradicionalmente han mandado en Colombia, pues se oponen a la reforma laboral porque afecta digamos, ese estatus que tenían o que vinieron manteniendo durante años y que les permitieron desarrollar reformas y contrarreformas, incluso a la Constitución política, desmejorando las condiciones laborales. Y cuando hay un gobierno, evidentemente, más abierto, más progresista, que apoya las reivindicaciones del mundo del trabajo, que apoya las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, es normal que eso entre en choque. Sin duda, los sindicatos, los trabajadores organizados han sido el eje central de las movilizaciones, de la reivindicación de estos derechos que se conquistan en esta reforma laboral y por lo tanto su protagonismo, su trabajo, su persistencia e insistencia ha sido clave, esencial para el triunfo de esta reforma que tiene buen curso. Despertar educativo. Es momento en Despertar Educativo de saludar a nuestra compañera periodista Alfonsina Botero León, que se encuentra con el segundo invitado por parte de la Junta Directiva. Adelante, Alfonsina, buenos días. Sebastián, buenos días a usted, a los docentes y a la comunidad en general. Nos encontramos en el Teatro Luis Felipe Vélez Herrera de ADIDA con el secretario general de la organización sindical, Clodulfo Sánchez Díaz. Le damos la bienvenida.
Buenos días. Muy buenos días para todos los televidentes. Secretario General, ¿qué tal si iniciamos esta entrevista dialogando sobre la tan mencionada reforma laboral del presidente Gustavo Petro? Bueno, pues ahora nosotros que somos trabajadores de este país estamos muy contentos porque después de una ardua lucha que con esta reforma logramos que todos los trabajadores del país se beneficien. Acá hay un beneficio donde se recuperan las horas extras, se recuperan los dominicales y los festivos, se recuperan las horas nocturnas, se recupera la parte del beneficio económico para nuestros estudiantes del SENA y muchos otros puntos. Aquí hay que felicitar al presidente Gustavo Petro y pues después de toda esta situación al Senado, donde de tanta ida y venida logra el Senado darle salida a esta reforma, donde es un beneficio para todos los trabajadores. Acá entonces pues decirle a los empresarios, al gobierno de turno en cada ente territorial, pues que hay que cumplir con esta situación, ya que es un beneficio y es un mandato constitucional. Secretario General, cambiando un poco de tema, hay inquietudes de las personas pensionadas de la mesada 14. ¿Qué claridad podemos dar al respecto? Acá hay que aclarar que terminada esta semana entonces se hace la cancelación del monto pensional para todos los compañeros que tienen el derecho y muchos compañeros inician pues a llamar. Hay que hacer claridad que la mesada 14 que hay en estos momentos aprobada es para todos los compañeros que adquirieron el derecho antes del año 2011 y que devengan en esa mesada menos de 2 salarios mínimos. Los otros compañeros pues estamos allí pendientes de que el gobierno y el Senado y toda la parte legislativa nos dé salida para que todos los compañeros docentes pensionados del país tengan el derecho a este beneficio económico. Siguiendo esta misma línea, Secretario General, ¿por qué no hablamos sobre el pago de prima de servicios y retroactivos? Bueno, también la inquietud de todos los compañeros en los diferentes entes territoriales del departamento de Antioquia. La pregunta es cuándo cancelan la prima de servicio y cuándo cancelan los retroactivos que se deben. Entonces aquí decirle a los compañeros que el sueldo de este mes de junio pues lo van a cancelar actualizado, que la prima de servicio y los retroactivos que se deben, tanto de ascenso, reubicación y todo este proceso, lo están cancelando entre el 1 y el 15 de julio en una nómina alterna. Y ya para ir cerrando este espacio, hoy precisamente en Ciudad Bolívar se da inicio a los Juegos Departamentales del Magisterio Antioqueño. ¿Qué mensaje dar? Bueno, acá los compañeros que llegan hoy en horas de la tarde al municipio de Ciudad Bolívar a integrarse, a compartir toda la semana hasta el viernes 4, pues desearles un feliz viaje, un buen comportamiento acá en estos juegos y muchos éxitos, porque de todas maneras son unos juegos recreativos, pero también son competitivos. Entonces de allí, pues desearles los mejores éxitos a cada deportista, desearles una buena llegada, porque lamentablemente tenemos dificultades en las vías para el ingreso a Ciudad Bolívar, entonces debemos de tener mucho cuidado por dónde ingresamos. Aquí una vez puedo orientar que los compañeros que están de Medellín o vienen por la parte de occidente, la vía más cercana y mejor para llegar es coger la vía Santa Fe Bolombolo, y los compañeros que están pues por la parte del sur de Medellín, si van a salir entonces por allí por Caldas, la parte más viable sería coger entonces la vía Fredonia y Fredonia Puente Iglesias, porque las otras vías sí tienen bastantes dificultades. Entonces, éxitos en estos juegos, compañeros. Ya saben entonces a tener prevención y cuidado vial máxime en esta temporada de lluvias. Fue el secretario general quien nos estuvo acompañando hoy. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Y no queda más que decirles gracias a ustedes por acompañarlos en este espacio y ya saben que la invitación es cada domingo a las 7 de la mañana por el canal regional Teleantioquia y los demás medios digitales de la organización sindical. Buen día. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.